Jesús. Oh, maravilloso eres, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí nos has aguardado, Señor Jesús. Oh, santo eres, maravilloso es tu nombre, Señor. Así de mismo este gozo, mi hermano, a recoger los diezmos y las ofrendas. Que pasen los días que oh, aleluya. Sí, Señor. Oh, santo eres, Señor. Tu amor me quita todo temor. Que no se nos acabe el gozo. Mi ciego estar en el centro de la tempestad. No dudaré, pues tú Él estás se alegra por aquellos que le adoran. y no temeré. Oh, no temas, mi hermano, mi hermana. Pues si Dios conmigo Oh, sí, Señor. y si Dios conmigo Oh, aleluya, aleluya. está, ¿de quién temeré? ¿De quién Santo No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. Sí, Señor. No me soltarás. No nos Dios sueltes de tu nunca me mano, dejará. No me soltarás en la calma o la Oh, Señor tormenta. Jesús. No me soltarás en lo Líbranos, alto, en lo bajo. Oh, Señor Jesús. Dios nunca me Obra los dejará. corazones de cada uno, Señor. Oh, santo eres, Señor. Maravilloso es tu nombre, Señor. Grande es tu misericordia, Señor. Santo eres, Señor. Oh, qué lindos. Oh, qué privilegio tan grande de estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Y aunque allá afuera se ven las cosas oscuras, mis hermanos, nosotros estamos gozosos en la casa del Señor. Porque nosotros no tenemos a las enfermedades de afuera. Porque si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, mis hermanos? Y Él ha dicho que Él nos protegerá y nos cubrirá de cualquier sea. Aunque comiéramos cosas mortíferas, mis hermanos, no nos hará daño. Es que nosotros estamos creyendo en un Dios poderoso, ni un Dios vivo. Oh, santo eres, Señor Jesús. Así esto mismo vamos a extender nuestras manos para orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por estos diezmos, Señor Jesús, y estas ofrendas, Señor, que han traído mis hermanos, Señor, a depositar, Señor Jesús, porque sabemos, Señor Jesús, que son para tu obra, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, de esta manera, Señor, que bendiga, Señor Jesús, las manos administradoras, Señor Jesús, bendícelas grandemente, Señor. Y multiplica, Señor Jesús, al 100 por 1, Señor Jesús, de las ofrendas, los diezmos, Señor, nuestros trabajos, bendícelos, Señor Jesús, para que nosotros podamos, Señor Jesús, venir a aportar, Señor Jesús, a aportar un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, no te quedas con nada, tú multiplicas, Señor Jesús, aquellos que dan, Señor Jesús, en la... Oh, también te pido, Señor Jesús, que bendigas el pueblo de una manera especial, Señor, bendice a nuestro pastor, Señor Jesús. Usa sus labios, Señor Jesús, porque Él va a traer la palabra, Señor Jesús. La comida, Señor, la cena de esta noche, Señor, para que aquel, Señor, que esté necesitado, Señor Jesús, que abra, Señor Jesús, su corazón, Señor. Oh, gracias te damos, Señor Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis hermanos, es todo de mi parte y que Dios me los bendiga y que Dios bendiga a nuestro pastor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Antonio Aguilar? Perdón, nuestro hermano Sergio. Es que dice, ¿cómo están mis queridos hermanos? Y la voz tiene, más le falta que cante el hermano, amén. Él mismo estaba diciéndolo la otra vez en un trabajo que andábamos y yo me estaba riendo mucho porque él decía que les iba a decir, ¿cómo están mis queridos hermanos? Aleluya. Vamos a pedirle a todas las clases, pasen a sus respectivos lugares, mis hermanos. Aleluya. Les pedimos por favor tomen su distanciamiento social, no se les olvide. Todas las sillas, todos los lugares están separados. No se junten jóvenes, niños,
intermedios, no se junten. Así como los sentaron, así se quedan, como sus maestros les van a indicar a cada uno de ustedes. Y aquí, si nos ayudan, hermanos, a estar también distanciados lo más que podamos durante el servicio, desde que comencemos, vamos a estar teniendo ese cuidado, distanciamiento social. Aleluya. Bueno, los que nos quedamos aquí, pues abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8. Dios bendiga a los músicos, que hermosos se escuchaban hoy. Todos los días, pero hoy se escuchaba muy especial. Amén. Sus alabanzas están creciendo. Este grupo está creciendo. Dios los está usando. Y sobre todo Dios bendiga a su director también. Colosenses, ¿sí les dije Colosenses, hermanos? Capítulo 2, verso 8. ¿Sí estamos ahí? Dice de la manera siguiente: mirar que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Una vez más, mirar que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hasta ahí nada más. Padre, gracias por tu presencia, Señor, la oportunidad que nos das, tu palabra, porque estamos aquí, Señor, una vez más para hablar tu palabra bendita, Señor, al pueblo, para que tu pueblo reciba, Señor, una instrucción de parte tuya, Señor, y ellos reciban la bendición, Señor, que vienen buscando, Señor, la necesidad sea suplida en sus corazones. Bendice mis hermanos que están ahí mirándonos, Señor, esta transmisión en vivo. Bendice cada uno de ellos, Señor. Ayúdales, Señor, a que puedan seguir adelante. Guárdales ahí donde están, Señor. Padre Santo, que esta palabra llegue, Señor, a través de esta red social, y que toque sus vidas también y bendiga sus vidas, así como va a bendecir la vida de nosotros en esta casa. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero hablar bajo el tema el cristianismo y el humanismo. Voy a hablar de ese tema. Vamos a mirar, hermanos, la diferencia en lo que es el cristianismo y lo que es el humanismo. Y aquí miramos, hermanos, lo que la Escritura nos dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Amén. Entonces acuérdense que las filosofías no son verdades radicales. Las filosofías, amados hermanos, no nos llevan a una verdad o algo fundamental. Entonces las filosofías vienen de parte de los hombres. Dice, y luego dice: y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Acuérdense, esto viene de parte de los hombres. Entonces, miremos que no caigamos cautivos en todo esto. Estamos viviendo un tiempo donde debemos de caminar la vida espiritual con mucho discernimiento, hermanos. En otras palabras, con mucho cuidado. Debemos de cada día movernos en el ámbito espiritual con mucho cuidado, puesto que hay muchas filosofías, hay vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Y sobre todo, pues lo están presentando como una fuente que te puede ayudar, una fuente que te puede hasta salvar. Están presentando de una forma donde te están queriendo enseñar que es todo lo que hay, amén, y que esto es lo que el mundo o el hombre te ofrece. Pero nosotros tenemos algo más grande, hermanos, y nosotros tenemos la palabra del Señor. Esto es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de esta situación o del estado humanista de las personas. Dice, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces todo esto está enlazado y desarrollado y conectado en los principios de este mundo. Entonces a Pablo dice que no seamos arrastrados o llevados por las corrientes de este mundo. Estas son las corrientes de este mundo. El sistema actual, el sistema que se está viviendo, lo que hoy se está diciendo allá afuera. Esas son las corrientes, los principios elementales del mundo
perdón, estos son los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces nosotros, si realmente queremos alcanzar nuestra salvación, necesitamos cerrar oídos a lo humanista y abrir oídos a lo que el Señor nos está hablando. Para poder discernir esto, hermanos, necesitamos tener conocimiento de lo que realmente nos guía, nos direcciona a lo bueno, a lo espiritual, o lo que no es, o lo que no nos lleva al área espiritual. Quiero introducirme diciendo, existe en nuestra sociedad actual una mentalidad, una ideología totalmente opuesta a la verdad de Dios. Esto es lo que Pablo está hablando a los colosenses. Amén. Entonces, de ese tipo de ideología que se estaba viviendo aún en aquel tiempo, pues creo que hoy, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde parece que este sistema ideológico ha crecido y ha aumentado, que viene siendo el sistema humanista dentro de la vida de las personas. Las personas están adoptando un carácter humanista. Y esto viene desde el principio, desde el huerto del Edén, cuando el hombre opta, hermanos, por medio del engaño que recibe Satanás. El hombre opta por recibir sus beneficios, opta por superar, por una superación personal. La serpiente los engaña y le dice que Dios sabe que si comen de ese fruto van a alcanzar los conocimientos de Dios y van a tener sabiduría como Dios. Y el hombre cae en el engaño de Satanás. El hombre optando por su propia humanidad, queriendo sobresalir en lo que el hombre es, no conforme a lo que Dios ha hecho en él, no conforme al lugar donde Dios lo ha establecido, los privilegios que Dios le ha dado. El hombre estaba en la posición que Dios había puesto todo debajo de sus pies, todo, para que el hombre gobernara en el huerto. Pero el hombre optó por, hermanos, mejorar quién era él, mejorarse a sí mismo. Entonces el hombre menospreció lo que Dios hizo en él. Mire, no hay otra forma, ni hay otra forma de hacer al hombre que como Dios la hizo. Entonces el hombre nunca va a alcanzar a hacer lo que Dios hizo en la misma vida del hombre. Entonces por sí mismo el hombre nunca va a lograr lo que Dios puso en el corazón y en la vida de todo ser humano. Pero el hombre siempre ha optado por tener una superación personal. Dice el Evangelio de Jesucristo. Bueno, existe en nuestra sociedad actual una mentalidad, una ideología totalmente opuesta a la verdad de Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo es el único no humanista que existe sobre la tierra. El Evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio espiritual. Es un evangelio, hermanos, que nos lleva a un crecimiento espiritual. El Evangelio del Señor Jesucristo no es para tu superación personal, hermanos, amén. No es para superar la vida personal del hombre, sino para superar nuestra vida espiritual y poder alcanzar nuestra salvación. El Evangelio de Jesucristo es el único evangelio no humanista que existe. Es el único evangelio que tiene el propósito de volver al hombre a su estado en que se encontraba. El Evangelio del Señor Jesucristo es el único que quiere regresar al hombre a la condición del huerto, a recibir esa comunión que tenía con Dios, a recuperar esa comunión que tenía con el Señor. Lo que realmente te va a hacer grande en la vida es que tú tengas al Señor en tu corazón. Lo que realmente va a hacer que tú seas alguien en la vida es que tú tengas al Señor en tu corazón. Eso es la realidad. Pero el hombre humanista no cree de esa manera. El humanista cree que para ser grande, pues él tiene que conocer su autosuperación. Dice, todos los demás sistemas de creencias y valores están diseñados para exaltar individuos que según el humanismo es bueno por naturaleza. Ese es el sistema que se encuentra el día de hoy. Hombres que ellos puedan hacer una superación a sí mismos. Ahorita hay libros, decenas de libros, informaciones en las bibliotecas, en todas las áreas, enseñándole a nuestra juventud una superación propia, cómo ellos pueden superar a sí mismos. Y en realidad este tipo de enseñanzas, este tipo de doctrina lo está llevando a la fractura a nuestra generación. En realidad los jóvenes de esta sociedad están profesando ser sabios y se están haciendo necios, como dijo el apóstol Pablo. Y esto está provocando que Dios entregue al hombre a una mente reprobada a hacer cosas que no convienen.
Entonces, porque el hombre en su búsqueda de superar personalmente, de superar su orgullo, de superar su ego, su quién es él, lo está llevando a la bancarrota. Por eso miramos una generación, hermanos, en medio de la anarquía, en medio de la rebeldía, saliendo y entrando a una bancarrota poco a poco. Pero el humanismo no te va a enseñar eso. El humanismo no te va a enseñar que ellos te van a hablar de trascender, pero ellos nunca te van a hablar de que tú puedes tener una vida eterna. Tú nunca vas a lograr una vida eterna. Así seas muy humanista, nunca vas a lograr una salvación eterna. Amén. Pero por medio de la doctrina del Señor Jesucristo, que no es un humanismo, es algo espiritual, por medio de eso sí podemos alcanzar vida eterna. Dice, por eso coloca la persona como su propia parámetro sobre el bien y el mal, así como el arquitecto de su presente y futuro. Entonces la gente de hoy, el humanismo, hermanos, creen que ellos pueden diseñar su presente y su futuro. Ellos creen que pueden darle sus propios parámetros a lo que es lo bueno y es lo malo. Ellos creen que pueden darle el significado a lo que es bueno y a lo que es malo. Y en eso se están equivocando, porque como dijo la Escritura, ellos a lo malo hoy le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Para ellos el venir y sentarnos y estar aquí en la iglesia oyendo la palabra del Señor, para ellos esto es malo. Esto no se debe de hacer. Entonces el humanismo está tratando de clausurar, está tratando de parar, está tratando de anular esto, amados hermanos, porque para ellos esto no es malo. Para ellos esto estorba sus propósitos. Para ellos esto afecta su presente. Para ellos esto, la vida espiritual, afecta su futuro. Para ellos, conforme su humanismo o conforme su manera racional de pensar. Amén. Entonces ellos se ven afectados, se ven estorbados por esto. Por eso es que la iglesia siempre ha sido atacada. Por eso es que la iglesia, hermanos, siempre ha sido perseguida, porque ha habido este sistema humanista. Hermanos, este tipo de personas son los que se han levantado contra la iglesia del Señor. En los tiempos de Jesús, ellos se sentían estorbados. Ellos sentían que al predicar el nombre de Jesucristo, los apóstoles estaban estorbándoles a este sistema humanista. Estamos viviendo en este mismo tiempo, hermanos, donde el sistema que se está levantando se sienten estorbados por la iglesia. Porque ellos saben que en la iglesia tenemos la revelación de Dios y que nosotros conocemos los tiempos del Señor y que nosotros sabemos, amados hermanos, el rumbo por donde ellos van y a dónde realmente quieren arrastrar esta humanidad. Nosotros sabemos ellos a dónde realmente quieren arrastrar esta sociedad, hermanos, y quieren arrastrar a una sociedad a que ellos mismos impongan su significado a lo que es bueno y es malo. Ellos mismos, no es Dios el que dice que es bueno y que es malo, pero sin embargo lo bueno y lo malo nace, amados hermanos, cuando Dios le dice al hombre en el huerto: ese árbol que está en medio del huerto es el árbol del bien y del mal. Es Dios el que maneja el bien y el mal. Es Dios quien le ha dado significado al bien y el mal. Es Dios quien ha establecido una ley para separar al hombre del mal, amado hermano, y para que el hombre pueda caminar por el camino del bien. Pero hoy este sistema humanista, ellos creen que son ellos los que le van a dar el significado a lo bueno y a lo malo. Y por eso es que ellos practican cosas aberrantes que quieren imponerlo a la sociedad. Quieren hacerlo una ley, quieren imponerlo en el gobierno para que sea calificado como algo bueno. Y cuando ellos se ven atentados por la palabra del Señor, por los principios espirituales, hermanos, que van en contra de lo que ellos han establecido, en lo que han designado, en lo bueno y lo malo, y lo han tomado como malo, ellos se sienten afectados, se sienten ofendidos, porque la palabra de Dios contradice a veces los principios que ellos tienen. ¿Qué es el humanismo? El humanismo surge en el siglo XVI en Europa y ha envenenado a la sociedad humana. Es ahí donde nace el sistema humanista, un espíritu que se mete en la vida, en los corazones de las personas, un espíritu que les da una autosabiduría, hermanos, donde el hombre cree que se puede manejar solo. El hombre cree que se puede
autocontrolar, se puede guiar solo. Donde el hombre, hermanos, se aparta de la ley de Dios, de la palabra del Señor. Entonces, este sistema ha envenenado a mucha gente, a mucha sociedad a través de las generaciones. El año 1600 después de Cristo comienza este sistema. En el siglo XVI es cuando comienza este sistema humanista, hermanos, afectando a generaciones. Y hoy estamos lidiando con ese sistema. El agnóstico, es decir, este sistema humanista es agnóstico, es decir, no niega ni afirma la existencia de Dios. Amén. Ellos no niegan y no afirman que Dios existe. Esto es peligroso, hermanos, porque ellos se encuentran en un estado de tibios. Amén. Ni son fríos ni son calientes. Y esta área es el área donde el enemigo opera, hermanos. Esta área es donde el enemigo trabaja, porque sabe que esta es el área donde no hay remedio. El enemigo sabe que esta es el área donde no hay solución. El enemigo sabe que este es el área donde Dios va a desechar la vida del hombre. Por eso lo dice hablando a las iglesias: por lo tanto, no eres frío, no eres caliente, yo te vomitaré con el vómito de mi boca. Habla de Dios desechando al hombre, estando en una posición tibia, hermanos. Amén. Estando en una posición central, ni para acá ni para allá. El enemigo sabe dónde va a poner al hombre. El enemigo sabe en qué posición va a poner al hombre. El diablo sabe, amado hermano, cuál es el área donde el hombre va a perder la oportunidad. Amén. El diablo sabe que Dios puede levantar y restaurar la vida de un hombre. El diablo sabe que a los hombres pueden servir a Dios con todo su corazón. Pero el enemigo sabe que cuando un hombre está en un estado tibio, hermanos, la vida espiritual del hombre está en riesgo. Porque Dios no acepta a una persona. Dios no va a aceptar y no va a tratar con una persona que está en esa condición. El hombre tiene que enfriarse completamente, tiene que salirse completamente para que Dios pueda rescatarlo, para que Dios pueda hacerlo regresar como un hijo pródigo. O el hombre, mis amados hermanos, puede estar sirviendo a Dios con todo fervor y con todo su corazón, pero el hombre no puede estar en un estado agnóstico, o en otras palabras, en un estado tibio, donde no afirma servir a Dios y tampoco afirma no estar sirviendo a Dios. Donde el hombre no afirma que Dios existe, pero tampoco afirma que Dios no existe. En otras palabras, el hombre quiere vivir con parte espiritual, pero también quiere vivir con parte humana. Quiere vivir con una naturaleza espiritual, pero también quiere vivir con una naturaleza carnal. Pero Pablo dice que el espíritu contiende contra la carne y el espíritu contienden. Hay una guerra, mis amados hermanos. No pueden vivir juntos. El espíritu y la carne no pueden operar juntos. El espíritu y la carne, mi amado hermano, no contribuyen entre ambos. Hay una guerra. Se es espiritual o se es carnal. Pero este tipo de agnosticismo, ellos dicen ser parte espiritual y ser parte carnal. Es ahí donde está la confusión. Dije, es ahí donde está la confusión. Satanás al principio no trata de sacar completamente la vida del hombre. Amén. Satanás no directamente saca al hombre del huerto, pero le hace un ofrecimiento para que estén en el huerto sirviendo a Dios en una parte y sean humanos, sean naturales o humanistas en la otra parte, para que el ser humano, el hombre, se encuentre en un estado tibio. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces Dios se dio cuenta que el hombre ya había probado de esa naturaleza carnal. El hombre ya había probado de ese mal en su vida. Y el hombre ahora se encontraba dentro del huerto, pero se encontraba con una naturaleza caída. Y participaba de las dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Y eso hace que Dios venga y coloque al hombre en la posición de la condición en que se encuentra. Y Dios viene y saca al hombre y lo pone en su estado, mi amado hermano, donde su naturaleza puede fluir, ya que el hombre escoge rechazar lo que Dios le daba. El hombre, cuando estaba en el huerto, era espiritual 100%, mi amado hermano.
Aunque traía una carne, aunque traía naturaleza, era espiritual 100% porque no había probado pecado. Pero cuando el hombre desobedece y cae de la gracia de Dios, entonces el hombre entra en un estado humanista. Y es a partir de ahí que el enemigo sabe, el diablo sabe cómo va a vencer la vida del hombre. El hombre te hace agnóstico, hace la vida del hombre agnóstica, que crean parte, que parte crean en Dios y parte, mi amado hermano, no crean en Dios. Que afirmen en parte a Dios y que en parte no afirmen a Dios. Que en parte testifiquen de Dios y en parte no testifiquen de Dios. Y lamentablemente así tenemos muchas iglesias, muchas congregaciones que por una parte testifican tener a Dios y por otra parte testifican que no tienen a Dios. Por una parte son espirituales, pero por otra parte son carnales. Y el diablo los tiene en una condición agnóstica, en una condición que tibia, amados hermanos. Y eso el diablo sabe que no los lleva a ningún lugar. Entonces el hombre tiene que tomar una decisión: salirse completamente, totalmente, o servir a Dios completamente. Tiene más esperanza aquel que se sale y que no está en el estado, amado hermano, de tibieza. Tiene más esperanza aquel que se sale de esa condición y que está frío totalmente, porque Dios puede rescatar su vida. Dice, el humanismo afirma que no se puede saber si Dios existe o no. Eso es lo que dice el humanismo. Ese es un sistema de sus enseñanzas. Ellos dicen, no te puedo yo afirmar si Dios existe y no te puedo afirmar si no existe. Pero nosotros sí podemos afirmar que Dios existe, porque la palabra nos prueba, nos enseña, mi amado hermano, que Dios existe, que Dios es verdadero y que Dios es real y que Él es el creador de todas las cosas. Nosotros los creyentes, los cristianos, los verdaderos cristianos, no tenemos problema de afirmar que Dios existe. Yo afirmo en mi fe que Dios existe. En estas enseñanzas yo afirmo que Dios existe. La palabra nos enseña que Dios existe, hermanos. Él es verdadero. Dice que si existe, no se nos ha revelado con la suficiente claridad como para que pudiéramos fundamentar nuestra vida en Él. Eso es lo que el humanista dice. Si existe, no hay suficientes fundamentos, no hay suficientes argumentos para poder confiar en Él. Eso es mentira del diablo. Tenemos suficiente. Tú eres una evidencia que Dios existe. Amén. Dije, tú eres una evidencia que Dios existe. Todo lo que está a nuestro alrededor es una evidencia que Dios existe. Mi vida es una evidencia que Dios existe. La palabra está llena, amado hermano, de escrituras que nos enseñan que Dios existe. Amén. Que Dios es real y que Dios es verdadero. Entonces ellos no pueden afirmar eso. Ellos tienen otra mentalidad. Dice, el humanismo niega la revelación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Pide piedra angular de nuestra fe cristiana. Eso es lo que dicen los humanistas. Más bien los humanistas niegan la existencia, o niegan que el Señor Jesucristo vino a este mundo y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Algunos hablan de Él, pero al final de cuentas lo sacan fuera. Algunos niegan al Señor Jesucristo, pero dice que el que niega al Señor o al Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo, pues es anatema. Amén. La palabra anatema significa que es maldito, recibe maldición. Son los que niegan que el Señor Jesucristo existe. Pues todo aquel que niega al Señor, pues está negando, más bien está recibiendo maldición. Dios existe, Él es real y es verdadero. De este modo, el humanismo quitó a Dios del centro y lo puso al hombre a afirmar todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Esto es lo que el humanista dice. Saca a Dios y pone al hombre y dice, todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Eso es lo que el humanista dice. Un humanista le va a decir, todo es del hombre, para el hombre, todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Eso es lo que un humanista le va a decir. Así operan ellos. Amén. Ellos operan como si todo fuera de ellos. Amén. Ellos operan por ellos y para ellos. Esa es la función del humanista, esa es la mentalidad de una persona humanista. Hay un sistema humanista en este tiempo que están operando solamente para ellos, por ellos, mi amado hermano. Todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Ellos están actuando como si este mundo les pertenece.
Ellos están tratando de regir este mundo como si este mundo fuera de ellos. Acuérdese que Satanás usurpa y Satanás se cree el Dios de este mundo. Amén. Satanás se cree el dueño de este mundo. Y Satanás ha sembrado en este sistema, hermanos, esa mentalidad que ellos son los dueños de este mundo, que el hombre es dueño de este mundo. Pero acuérdese que de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la firmó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. Este mundo no le pertenece a ningún sistema, hermanos. Este mundo no le pertenece a ningún sistema humanista, a ningún gobierno le pertenece. Este mundo le pertenece a Dios. Este mundo, mi amado hermano, la razón que este mundo va a ser todo removido en este mundo y no quedará piedra sobre piedra, es porque Dios va a limpiar la escoria de este mundo. Este sistema lo que realmente está haciendo, está ensuciando, está llenando de escombros este mundo. Pero va a llegar el día donde el Señor va a venir y va a limpiar este mundo, mi amado hermano, y va a establecer un nuevo sistema en el milenio, un cielo nuevo, una tierra nueva. Las cosas viejas ya pasaron. El cielo viejo ya pasó, la tierra vieja ya pasó, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Este mundo no le pertenece al hombre. El hombre dice que quiere cambiar al mundo. Este sistema dice que quiere traer paz al mundo. Pero yo le digo una cosa, que el único que trae una paz verdadera, este es el Señor Jesucristo. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Esa es la paz verdadera. Eso es lo que los hijos de Dios sabemos y que no debemos de perder, hermanos. Esto es lo que los hijos de Dios sabemos y que debemos de defender, amados hermanos, la paz que Jesucristo nos ha dado en este mundo. En este tiempo se está construyendo una paz, pero una paz que es falsa, hermanos. Una paz que no es verdadera. Una paz, amados hermanos, que te va a llevar a una destrucción total. Una paz que te va a llevar a un caos. La paz verdadera no te mete a caos. La paz verdadera te saca del caos. Esta paz que te ofrecen te va a meter a temores, a miedos, a persecuciones. Pero la paz verdadera te libra de persecuciones. Esta paz que ellos te ofrecen es una paz que va a entrar a tiempos de guerra. Pero esta paz que Cristo te ofrece es una paz que te libra de la guerra y de la batalla. Nosotros debemos de aprender a fundamentar nuestra paz. ¿En qué tenemos nuestra paz realmente puesta? Nosotros debemos de saber realmente en qué estamos confiando. Nosotros no debemos de adoptar esa mentalidad. Todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Olvídese de esa mentalidad. Amén. Aquí todo es de Dios, por Dios y para Dios. Dije, todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. A Dios sea la honra, la gloria, la alabanza. De Jehová es la tierra, su plenitud. De Él es el oro, la plata, la riqueza, la sabiduría, la alabanza. Todo es de Él. Todo es de Él. Para ellos, vuelvo a repetir, todo es del hombre, por el hombre y para el hombre. Esa es la mentalidad de ellos. Pero la palabra de Dios afirma todo lo contrario. Todo es de Él, por Él y para Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces no es de ellos. Ellos se han adueñado y se han apropiado de algo que no les pertenece. Nosotros reconocemos que todo esto le pertenece a Dios. Nosotros reconocemos que todo este mundo le pertenece a Dios. Nosotros reconocemos que aún nosotros le pertenecemos a Dios, amados hermanos. Pero el humanista cree de una forma diferente. Cualquier ciencia, disciplina, filosofía, religión y sistema de pensamiento que analice, estudie y plantee soluciones para la vida, el comportamiento humano, su bienestar, progreso y su expresión artística se fundamenta en este paradigma, el humanismo. Todo ese sistema que se esté moviendo, amados hermanos, oiga, todo esto, cualquier ciencia, disciplina, filosofía, religión, sistema de pensamiento que analice, estudie y planee soluciones para la vida, oiga, todo eso que diga, todo eso que se promueve y te diga, te vamos a solucionar la vida, les vamos a arreglar la vida, este nuevo presidente nos va a solucionar la vida, oiga, todo eso es una mentira. Todo ese es un sistema humanista. El hombre no le puede arreglar la vida al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, amado hermano.
Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. No es un gobierno el que va a darle solución a tu vida espiritual. No es un sistema que te va a dar la salvación. No es, mi amado hermano, no es una filosofía, no es una religión que te va a salvar. Lo que realmente, amado hermano, te va a dar la solución es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta contaminación sutil, sin darnos cuenta, nos infecta cada día. Esta es una situación que se está viviendo hoy, hermanos. Hay mucha gente que opta, en lugar de recibir un consejo espiritual, en lugar de recibir un consejo de parte de Dios, consulta con Google, consulta con el consejero, consulta con el brujo, consulta con cualquier otra persona con el adivino, consulta con cualquier otro hombre, pero no consulta con Dios. Y ese es un problema. El rey David, nuestros gobiernos han dejado de consultar con Dios. Todo el gobierno, el sistema de gobierno de este mundo se han olvidado y han dejado de consultar con Dios. Una de las cosas que David tuvo tanto éxito cuando estuvo reinando en el pueblo de Israel es que David aprendió a consultar con Dios. Cualquier situación en que David se encontraba, una batalla, un problema, una situación personal, una situación espiritual, una situación de gobierno, de cómo gobernar el pueblo, en una situación de guerra, David entraba y consultaba con Dios. Cuando a David le saquearon toda la ciudad, le llevaron sus familias, la familia de los guerreros, David consultó con Dios. Cuando los enemigos venían, David, en lugar de enfrentar a los enemigos, David se metió y consultó con Dios. Y esto hacía que el pueblo de Israel tuviera grandes victorias. Esto hacía que el pueblo de Israel estuviera en bendición en medio del reinado en los tiempos de David. ¿Por qué? Porque David era un gobernante que consultaba con Dios. Hoy los gobiernos han dejado de consultar con Dios. Muchos de ellos consultan con brujos. Muchos optan por la santería. Ellos consultan la idolatría. Amén. Consultan otras cosas, pero no consultan con Dios. Lo que ha traído a la ruina a los países es que los gobiernos han dejado de consultar con Dios. Lo que ha traído a la ruina a los estados es que los gobernantes han dejado de consultar a Dios. Lo que ha traído a la sociedad a la ruina es que han dejado de consultar a Dios. Lo que ha traído a las familias, que es la base, mi amado hermano, de toda sociedad, es la base de todo lo espiritual, han dejado de consultar con Dios. Los planteles educativos han dejado de consultar con Dios. El hombre consulta al hombre para traer soluciones. El hombre, amados hermanos, trae arreglos filosóficos, trae sistemas, pensamientos, amados hermanos, analíticos. Sí, el hombre trae otras cosas, pero no consulta con Dios. Y por eso es que nuestra sociedad se está yendo a la ruina. La iglesia debe de seguir consultando con Dios. Hay cristianos que han dejado consultar con Dios. Hay que hermanos que le preguntan al vecino, le preguntan al otro hermano si deben de seguir o no deben de seguir, si van a enfrentar esa lucha o si no van a enfrentar esa lucha. Usted debe de consultar con Dios. Usted debe de buscar un consejo de parte del Señor para que usted pueda tener una respuesta. Pero el humanista no. Ellos piensan que no necesitan que Dios les dé un consejo. Ellos piensan que no necesitan que Dios les dé una dirección. Ellos creen que ellos lo pueden superar. Ellos creen que ellos pueden enfrentar esas cosas. Ellos creen que solo son ellos, que esto es de ellos, que es para ellos. Y es ahí donde el hombre está cavando su propia tumba. Esta contaminación sutil y sin dar cuenta nos ha infectado actualmente. Dice, el humanismo es una corriente de pensamientos que rechaza la existencia de Dios y considera al hombre inerrantemente bueno y el ser supremo del universo. Esto es lo que el humanista dice. Rechazan a Dios
y se cree el hombre extremadamente bueno y se cree el ser supremo del universo. Hay un sistema que se está moviendo que se creen el ser supremo del universo y creen que ellos lo pueden dominar todo, creen que ellos lo pueden controlar todo, creen que ellos lo pueden solucionar todo. Este es un sistema humanista que se está levantando en medio de estos tiempos, el cual nosotros debemos de, amados hermanos, caminar la vida espiritual con sabiduría y no caer en este engaño que está surgiendo hoy en la actualidad. Lamentablemente hay pastores que han caído en ese sistema, hay ministerios que han caído en ese sistema, hay cristianos que han caído en ese sistema. Este concepto es totalmente opuesto al cristianismo. Se trata de dos sistemas de pensamientos incompatibles. Esto es como la carne y el espíritu, son incompatibles. Amén. El cristianismo y este sistema humanista no son compatibles. No hay, el cristiano no puede ser parte humanista y parte cristiano. El humanista no puede ser cristiano tampoco, hermanos. Amén. Entonces, esta es la parte que hoy el ser humano tiene que aprender a elegir. El cristiano especialmente tiene que aprender a elegir. ¿Es cristiano o es humanista? ¿Es sustentado por la verdad de Dios, por las verdades bíblicas? ¿Es alineado o dirigido o llevado por la palabra del Señor? ¿O es llevado por las filosofías o por el sistema de este mundo? ¿O es esclavo, como Pablo nos menciona al principio? Mirar que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Amén. Entonces, ¿es cautivo o es libre? Acuérdese que el Señor Jesucristo dice que Él vino a libertar, hermanos, a los cautivos. Él vino a hacernos libres. A través de la palabra del Señor nosotros recibimos la verdadera libertad espiritual. Pero sin embargo el humanismo te cautiva espiritualmente con sus palabras suaves, con sus filosofías, amado hermano. Sí, te cautiva sutilmente cambiándote lo bueno por lo malo. Hace la transferencia. Te cautiva sutilmente colocándote en un estado de tibio, donde no te da la posibilidad ni siquiera ni de retroceder, mucho menos seguir adelante. Y este es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado y no caer en esa trampa, hermanos. El diablo tiene una trampa. El diablo tiene un pozo bien trazado, amados hermanos, en medio de la sociedad, en medio del hombre y de Dios. Sí. El diablo ha usado esa separación del hombre y Dios para hacer un pozo donde muchos están cayendo en esa situación. Y muchos se encuentran en el pozo de la desesperación. Dice, es importante entender que un cristiano no puede ser un humanista. El humanista y el cristiano no son compatibles. El cristianismo enseña conceptos totalmente contrarios al humanismo. Nuestros conceptos no son compatibles, hermanos, con el sistema humanista. Asegúrese que en sus creencias no haya rasgos humanistas, hermano. Y usted no se deje llevar por sistemas humanos. A veces hay gente que los hombres dicen, hagamos acá, juntémonos acá. Acuérdese, hermanos, que en los tiempos de la Torre de Babel se levantó un grupo de hombres diciendo, vengamos, hagamos una torre, edifiquemos y lleguemos a la cúspide, alcancemos los conocimientos de Dios. Oiga, y muchos fueron arrastrados a este sistema. Muchos fueron arrastrados a participar de este sistema. Unos que salieron queriendo edificar una torre para engrandecerse a sí mismos, para crecer a sí mismos. Estamos viviendo en el tiempo donde hoy a los hombres les dicen, vamos a estar acá, vamos a ir allá, vamos a reunirnos allá, vamos a convocar acá, y corren, y entre ellos muchas de las veces hay cristianos. A veces me da mucha tristeza mirar, y esto es para que me escuchen, me da mucha tristeza mirar cristianos diciendo que van a ir a hacer una marcha de protesta. Estás cayendo en el sistema humanista, estás cayendo en ese sistema radical, estás cayendo en un sistema socialista, un sistema de rebelión y de anarquía, donde se levantan contra las leyes establecidas. Amén.
Entonces, ese es el error del ser humano en estos tiempos, que fácilmente, especialmente el cristiano, que fácilmente cede ante este sistema y es llevado y es arrastrado. Pablo dijo: no sean llevados, no sean arrastrados por vientos de doctrina. Pablo habla de tener una madurez espiritual. La iglesia en este último tiempo debe de ser sólida, debe de ser firme, debe tener conocimiento de la palabra del Señor. La iglesia en este tiempo debe tener una madurez espiritual de tal forma. La iglesia en este tiempo debe tener sus anclas bien firmes. Debemos estar anclados, amados hermanos, que estos vientos contrarios que están soplando y que están queriendo mover a la iglesia de dirección, están queriendo arrastrar a la iglesia fuera de la dirección de Dios, amados hermanos, no lo puedan mover. Que esté tan firme la iglesia del Señor Jesucristo que estos vientos no afecten la dirección de la iglesia. Y para eso hay que estar anclados espiritualmente cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos responsables, amados hermanos, y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de nuestras vidas espirituales. El diablo nos quiere sacar, el diablo nos quiere quitar de la jugada. El diablo se está sintiendo estorbado por la iglesia del Señor Jesucristo, mi amado hermano. Pero quiero decirle que nosotros vamos a estar aquí firmes, porque nosotros vamos a consultar a Dios y sabemos que Dios nos va a dar la victoria ante esta situación. Pero para eso usted necesita consultar a Dios en su vida. Necesitamos oración, necesitamos más comunión, necesitamos más firmeza, necesitamos, amados, estar más conectados en las cosas espirituales. Nosotros, los cristianos, creemos en la existencia de un Dios eterno que ha creado el universo de la nada y está llevando a cabo su plan de salvación a través del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos eso. Esos son nuestros credos. Esa es nuestra creencia, mi amado hermano. Nosotros no creemos que el hombre viene de una explosión. Nosotros no creemos que el hombre hace millones y millones de años, una evolución. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos, mi amado hermano, que el Señor, que Dios, como Padre de la creación, creó todas las cosas. Él creó este mundo, lo puso todo en orden, hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, mi amado hermano. Y el hombre cae de la gracia de Dios en el tiempo del Edén. El hombre cae de la gracia de Dios. El hombre queda separado de Dios. Hay un velo de separación, pero a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese velo que estaba en el templo fue rasgado y ahora tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Ahora podemos comunicarnos con Dios, poder tener comunión con Dios. Ahora podemos consultar a Dios. Ahora podemos tener la dirección de Dios. Nosotros creemos, mi amado hermano, que Dios se manifestó en carne, aleluya, para darnos salvación a cada uno de nosotros. Y ese credo, esa forma de creer, no puede cambiar tu corazón. Ninguna filosofía, ningún método, ninguna forma, ningún sistema, mi amado hermano, puede cambiar tu corazón. Tú tienes que estar plantado en los principios, amados hermanos, que el Señor nos ha dejado. Tenemos que estar plantados en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para no ser movidos y no ser llevados por otras formas de enseñar. Estamos en el tiempo de la gran apostasía. Estamos en el tiempo donde, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Estamos en un tiempo donde la iglesia está tambaleando y necesitamos pararnos firmes. Si estamos en un mundo tambaleante, esto quiere decir que la iglesia se va a mover junta en este tambaleo. Pero la iglesia, mi amado hermano, lleva otro rumbo diferente al que este mundo lleva. Acuérdese que Jesús dijo: estarán en el mundo, pero no serán como el mundo. Nosotros estamos aquí para hacer una diferencia. Nosotros estamos aquí, amados hermanos, para ser libres espiritualmente. La verdadera libertad no está, mi amado hermano, en que usted no se someta a la ley de Dios. La verdadera libertad está en que usted se someta a la ley de Dios y a lo establecido. Este nuevo sistema, ellos no quieren someterse a ninguna ley. Ellos no quieren someterse a ningún gobierno. Ellos no se someten a las leyes espirituales. Y ellos creen que eso los hace libres. Eso los hace esclavos del pecado. Eso los hace esclavos y los hace candidatos para una muerte eterna. Los hace candidatos para ir al infierno.
pero eso ellos no lo pueden discernir, ellos no lo pueden entender. Ellos no pueden, amado hermano, ellos no pueden saber estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen su pensamiento entenebrecido, su corazón está endurecido. Ellos no pueden ver las cosas espirituales. Para ellos las cosas espirituales son locura porque no las pueden entender espiritualmente. Pero para los que servimos a Dios y los que conocemos a Dios, tenemos la palabra, tenemos la revelación, mi amado hermano, tenemos la dirección de Dios, y nosotros no vamos a caer en riesgo. Librémonos del humanismo, el cristianismo y el humanismo. Creemos que la palabra de Dios, oiga, lo que creemos, los que nos mantiene firmes como cristianos. Como cristianos tenemos un credo y tenemos creencias, hermanos. Como cristianos estamos arraigados en fundamentos, en principios establecidos bíblicos por el Señor. Estamos firmes. Creemos que la palabra de Dios es su revelación. ¿Revelación de quién? De Dios. De Dios. Dios habló a hombres llenos del Espíritu Santo. Dios sopló. Dios inspiró a hombres llenos del Espíritu Santo, y esos hombres llenos del Espíritu Santo escribieron la bendita palabra de Dios. Por eso es que nosotros creemos en la palabra de Dios, en su revelación. Porque la palabra se prueba a sí misma. Porque la palabra se interpreta a sí misma, mi amado hermano. Sí, la palabra no necesita una ayuda humana. La palabra nunca ha necesitado una interpretación humana. La palabra tiene su propia interpretación. Por eso la palabra de Dios es el libro inerrante, mi amado hermano. Es el libro que tiene más duración sobre la historia de la humanidad. Es el libro, mi amado hermano, que no encuentra un error dentro de él. ¿Por qué? Porque este libro ha sido guardado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso se llama un libro canonizado. Y por eso nuestra fe, nosotros creemos en este libro, en esta escritura, y sabemos que estas son verdades bíblicas, que son verdades que fueron inspiradas por Dios y están aquí para enseñar y dirigirnos nuestra vida y hacernos y librarnos de un sistema humanista que se está viviendo en este día. Este libro no son filosofías, este libro son verdades confirmadas y comprobadas, mi amado hermano. Tenemos la historia de este libro. Tenemos la historia geográfica de este libro también. Amén. Tenemos la cronología de este libro también. Y no falla, hermanos, no falla en acertar realmente las verdades bíblicas. Por eso es que creemos que la palabra de Dios es su revelación. Es inerrante. Es la autoridad y es la verdad absoluta, la piedra angular sobre la cual se fundamentan todo lo que existe sobre esto, sobre esta palabra. Acuérdense que creemos en Dios, que Él es el creador de todas las cosas, y creemos también en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y creemos que la palabra de Dios es una palabra inspirada y revelada por Dios. Una palabra, mi amado hermano, vuelvo a repetirle, es una palabra que es inerrante, una palabra que tiene la autoridad y es la verdad absoluta, la piedra angular sobre la cual se fundamenta todo lo que existe en la palabra del Señor. No han podido acabar con esta escritura, hermanos. ¿Sabe cuándo este libro quizás ya no esté aquí? Cuando la iglesia se vaya. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que ha guardado. La palabra guardar quiere decir canonizar. Ha guardado esta palabra. Aunque este libro desaparezca, los dichos, los escritos que están ahí no van a desaparecer, van a quedar en el corazón de Dios. Van a quedar plasmados en los corazones de los hombres de Dios. Por eso dice el cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los hombres podrán quemar un libro así como este, pero no van a poder sacar la palabra de Dios de los corazones de los hombres. Ellos podrán prohibirte que tú tengas un libro de estos, una Biblia de estas, pero no van a poder sacar la palabra que esté dentro de tu corazón. Estamos viviendo en un tiempo donde usted debe de poner la palabra de Dios en su corazón. La única forma que la palabra de Dios va a hacer efecto es cuando usted la ponga en su corazón.
Usted la puede tener en la mesa de centro de su casa, en el carro, en sus manos, pero si usted no pone estos escritos en su corazón. Por eso el Señor le dijo a Josué: pon la palabra en tu corazón, átala a tu cuello, ponla como frontal, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Lo que realmente te va a dirigir y te va a conducir en medio de estos tiempos es que usted tenga la palabra en su corazón. Hay gente que se cree cristiana por traer una Biblia, por tener una Biblia en la casa. Se cree creyente por guardar una Biblia. Mi amado hermano, mientras la palabra no entre a su corazón, mientras la palabra de Dios no esté en su vida, usted no va a recibir los beneficios de esta palabra. Usted puede creer en la Biblia y no conocerla. De nada le va a servir. Usted tiene que creer en algo que conoce realmente. Tiene que conocer a un Dios que conoce. A través de la palabra nosotros vamos a conocer a Dios. A través de la palabra nosotros vamos a conocer, a recibir salvación, amados hermanos. A través de la palabra vamos a recibir la bendición y la protección. Pero hay que guardarla en nuestros corazones, en nuestras vidas, especialmente en este tiempo. Por eso es que yo les invito a que se capaciten, a que se preparen, a que lean la Biblia, estudien la palabra del Señor. Porque quizás venga el día donde te digan: no quiero que prediques así. Estaba oyendo un comentario que están levantando el sistema está levantando cartas donde están prohibiéndote todo. No quiero que canten, no queremos que se saluden, no queremos que tengan largas predicaciones. Están preparando todo, una plataforma para querer robarte tu relación con Dios. Pero si tú tienes a Dios dentro de tu corazón, no hay nada, mi amado hermano, que te robe. No hay nada que te aparte y que te separe del amor de Dios. Pero si usted tiene la Biblia ahí solamente como un amuleto, pues entonces va a ser confundido y va a ser engañado. Hoy se requiere de tener un conocimiento y un entendimiento de parte del Señor. La sabiduría humana es rechazada por Dios. ¿Sabe usted? Que Dios no recibe la sabiduría humana. Y el humanismo está lleno de sabiduría humana. Mucha filosofía, mucha sabiduría. Los hombres de este tiempo saben mucha, pero esta es una sabiduría humana. En Primera de Corintios, y estoy mal en ese capítulo, pero ahí Primera de Corintios, mira lo que dice. Primera de Corintios dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría del hombre delante de Dios es vana. Sí, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios ahí los aprende, ahí los prisiona. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ahí miramos, mi amado hermano, Dios rechazando la sabiduría. Y esto es lo que se está moviendo en el humanismo: sabiduría, yo, mi filosofía. ¿Cómo navegamos en estas aguas? ¿Cómo podemos navegar en este sistema? ¿Cómo podemos movernos como creyentes en este ambiente? Es importante que como cristianos aprendamos a discernir, oiga, formas sutiles como el pensamiento humanista se ha infiltrado en la conciencia colectiva. Hay que aprender a discernir las formas en las que este movimiento socialista se ha metido en las conciencias humanas colectivas. Cómo este sistema ha cautivado la vida de muchas personas. Hay que discernir. Hay influencia de forma como nos
vemos a nosotros mismos, cómo vemos la familia y cómo vemos a los padres y cada ámbito de nuestra vida. Mire, nosotros tenemos que ver las diferencias de cómo usted está viendo hoy el ambiente familiar, el movimiento familiar, cómo está viendo la sociedad, cómo está viendo su alrededor, lo que está sucediendo alrededor. Nosotros tenemos que aprender a mirar y a discernir lo que está pasando, mi amado hermano, para poder seleccionar y poder escoger y poder separar lo bueno de lo malo. Usted tiene el espíritu de discernimiento que Dios le ha dado para poder, amado hermano, tener defensa en medio de estos tiempos. La única forma como podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es si día a día transformamos nuestro entendimiento. Si nosotros no transformamos nuestro entendimiento día a día, vamos a caer en la sutileza de esta forma de engaño y no vamos a poder ser librados de ello. Pero si usted hace lo que Pablo dice a los romanos, no os conforméis a este siglo. Oiga, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra os conforméis quiere decir que no tomes la forma de este mundo. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice no os conforméis a este siglo, está diciendo no tomes la forma del mundo. Si la vida de la persona se mira como la que viven si la vida del creyente se mira como la que viven los del mundo, está tomando la forma del mundo. Y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De dónde nosotros recibimos la renovación de nuestro entendimiento? Por parte de la palabra del Señor, por parte de Dios. Nosotros recibimos una renovación, entonces necesitamos estar renovando nuestras mentes cada día con la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que no nos equivoquemos, para que con seguridad podamos comprender y entender cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, mi amado hermano, entonces no vamos a poder comprender, no vamos a tener ese espíritu de comprensión, no vamos a poder discernir, no vamos a poder distinguir lo bueno, lo malo. Entonces nos vamos a desalinear de la voluntad de Dios. Entonces el Señor te enseña a conocer lo que es bueno y lo que es malo, para que tú aprendas a escoger y a renovar tu mente en el proceso espiritual, para que tú puedas ir alineado a la voluntad de Dios, porque tú tienes una comprensión. Hay que tener comprensión de la palabra del Señor, mi amado hermano. Si usted no entiende y no comprende la palabra de Dios, entonces este sistema va a llegar y le va a abrazar, y usted ni cuenta se va a dar que está bajo este sistema. Y esto le puede sorprender cuando el Señor venga. Puede caerle de sorpresa y darse cuenta que realmente no estaba conectado. Nosotros necesitamos tener esa conexión con Dios. Así es como no conformándonos, no tomando la forma del mundo. Si hay cosas en su vida que usted hace que son del mundo, apártese de ellas, suéltelas, déjelas. Si realmente quieres servir a Dios y no quieres caer en este sistema de engaño, pues hay que tomar la forma de Dios y no la del mundo. Hay que vivir conforme la voluntad de Dios y no conforme la voluntad de este mundo. Mire lo que Jesús dijo. Estamos viendo cómo nosotros hacer la diferencia. Y cómo nosotros, amados hermanos, podemos navegar en medio de estas aguas torrenciales que se están moviendo en medio de este tiempo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Oiga lo que el Señor está diciendo a su iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Si la sal pierde su capacidad de salar. Amén. Si la sal pierde su capacidad de sazonar, entonces ¿con qué se hará salada otra vez? Dice, ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Haciéndole una comparación a la iglesia. Si la iglesia pierde la palabra de Dios, porque lo que viene a sazonar nuestra vida es la palabra del Señor. Amén. Entonces si la iglesia pierde, mi amado hermano, la dirección de Dios, si la iglesia se sale de la voluntad de Dios,
entonces para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Sabe qué? Hay gran parte de la iglesia que está siendo pisoteada por los hombres, por los humanistas. Hay gran parte de la iglesia que se ha salido fuera de la voluntad de Dios. Sí. Hay gran parte de la iglesia que ha perdido su sal. Iglesias que habían sido llamadas para ser la sal de la tierra, y sigue diciendo: vosotros sois luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende un almud y se pone debajo de un almud, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, la iglesia, estamos aquí para dar testimonio de Dios, de su palabra. Nosotros estamos aquí para alumbrar, hermanos. Una luz, somos una luz puesta arriba de un monte. El monte representa la presencia de Dios. Somos una luz que está en la presencia de Dios. Una luz, amado hermano, que alumbra como una antorcha. Una luz que no se puede esconder. Nosotros no podemos estar escondidos, metidos ahí, ocultos. Tenemos que seguir saliendo. Somos una luz que se exhibe. Somos una luz que está puesta en el candelero. Sí. Somos una luz, amado hermano, que vamos a brillar a través de nuestros testimonios la vida de otros, y otros se van a motivar y otros van a servir a Dios por causa del resplandor. No nos podemos quedar debajo del almud. Sí. Un almud era una vasija que usaban en la antigüedad para hacer medidas de trigo, de cualquier tipo de grano o de cualquier cosa. Era una vasija donde hacían medidas, porciones, para hacer porciones. Ese era un almud, y por lo general era de barro. Y por eso dice que una lámpara no se puede esconder debajo de un almud, o sea, no puedes prender la luz y ponerla abajo de una vasija que no salga su luz. Nosotros no podemos estar así. Nosotros no podemos quedarnos escondidos. Tenemos que seguir alumbrando, iglesia. Tenemos que seguir brillando. Mire qué ironía. Dicen las familias, dicen la gente: escóndete, métete. Pero los anarquistas salen a hacer destrozos. Paran actividades, cierran tiendas, cierran lugares para que no se expanda la pandemia. Pero no pararon a todos los anarquistas el día de las elecciones, que anduvieron en todas las calles. Y las noticias dicen que subió otra vez el coronavirus, pero no dicen por qué subió el coronavirus, porque todos ellos andaban en rebelión y andaban, amados hermanos, haciendo marchas, celebraciones. Ellos no se pueden esconder. Pero la iglesia sí hay que ponerla debajo de un almud. Pero el Señor Jesucristo dice que no. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. No se debe hacer eso, pueblo de Dios. No se debe hacer eso, iglesia del Señor. Nosotros tenemos que seguir hablando y proclamando la palabra del Señor. El mensaje de salvación tiene que seguir saliendo todavía. Todavía tenemos que seguir hablando el mensaje, el evangelio de salvación, amados hermanos. No todo está perdido, ni todos están perdidos. Entre ellos anda mucha gente que necesita oír y escuchar palabra de Dios. Entre ellos hay muchos que van a ser sacados de ahí, de ese lugar. Pero si la iglesia calla, y si ellos solamente oyen filosofías, ellos oyen palabras vanas, si ellos solamente oyen a los hombres y no oyen palabra de Dios, ¿cómo ellos van a cambiar sus vidas y van a convertir sus vidas? No podemos escondernos debajo del almud. Concluyo diciendo: el temor del Señor es el principio de la sabiduría
los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Pero acuérdese, el principio del Señor es el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nosotros, si queremos tener la sabiduría de Dios, tenemos que tener temor, porque ese es el principio de la sabiduría. ¿Temor a qué? Temor a Dios, temor a pecar, temor a hacer lo malo, temor a caer en el engaño. Tenemos que tener temor, y ese es un principio. Y cuando usted es una persona que tiene temor, el temor de Dios, no un temor de pavor, de miedo, no, un temor que te hace reverenciar a Dios, que te hace respetar la ley de Dios. Ese es el temor del que está hablando aquí. Eso enseña que tú tienes evidencia de sabiduría. Eso enseña que eres sabio, amado hermano. Sí. Y esto es lo que dice Proverbios 1:7. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y hay una generación de necios en este tiempo menospreciando la sabiduría de Dios. El discernimiento es la habilidad de Dios que Dios nos da para diferenciar la verdad del error. Ese es el discernimiento. Y ese es el que nosotros necesitamos tener en medio de estos tiempos. Discernimiento para conocer la verdad y el error. Discernimiento para saber cuando es bueno y cuando es malo. Discernimiento para conocer cuando es lo correcto y cuando es lo incorrecto. Y con temor nosotros vamos a abstenernos de lo que es incorrecto. Con temor vamos a servir a Dios, y con temblor. Sí, y esa es una señal de sabiduría. Lo bueno de lo malo es incluso lo bueno de lo más excelente. Cuando usted aprende a discernir lo bueno de lo malo, usted va a poder discernir lo bueno de lo malo. Usted va a discernir lo bueno de lo más excelente. Hacerlo lo mejor que se pueda. No solamente hacer cosas para que usted se vea que hace lo bueno, sino hacer cosas buenas para agradar a Dios, amados hermanos, con excelencia. Como cristianos debemos aprender a discernir correctamente para poder vivir de acuerdo a los principios bíblicos y no en base a influencias humanas. Como cristianos y como hijos de Dios debemos aprender a vivir, amado hermano, los principios de Dios, los principios bíblicos, para poder vivir conforme la voluntad de Dios y no vivir bajo filosofías humanas. ¿Quiere librarse del humanismo? Busque a Dios, conozca a Dios, sirva a Dios, acérquese a Dios, mientras puede ser hallado. Y usted, mi amado hermano, va a poder recibir realmente esa libertad. Ellos dicen que ellos buscan la libertad, pero buscar la libertad violando la ley, atropellando la ley, eso no es verdad. Eso es incorrecto. La forma de realmente tener libertad es obedeciendo, y especialmente obedeciendo a Cristo. Esa es la verdadera libertad. Cristo es nuestra libertad, amados hermanos. Él vino y ocupó un lugar de culpable para hacernos a nosotros libres. Así que yo le invito a usted para que en este tiempo tenga discernimiento y que el enemigo no lo haga caer en la trampa de ese nuevo movimiento que hoy se está moviendo allá afuera. Y esto cada vez va a ir tomando mucho y mucho más control. Mis hermanos que están ahí en el vivo, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima. Nos miramos el próximo miércoles. Bendiciones.